La predicación de este día, hermanos, se titula Un nuevo despertar. Y vamos a ir a Isaías capítulo 52. Versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Muy bien. Un nuevo despertar. Quiero que vuele nuestra mente, amado hermano, a su hijo adolescente dormido. ¿Qué tal cuesta trabajo despertar a un muchacho, a un adolescente? ¿Qué tal en el momento en el cual tiene usted que decirle, sabes que es momento de que te levantes porque te vas a bañar y después te vas a ir a desayunar y después a la escuela? Quiero que vuele su imagen a la cara de su hijo. ¿Cómo está su hijo? ¿No? Cuando el muchacho, usted le está diciendo, despierta. ¿Cuántas veces el padre o la mamá va y le dice al hijo, despierta? ¿Cuántas? ¿Una? ¿A la primera se levanta? ¿Cuántas veces tenemos que decirle que se despierte? 5 veces, dice. ¿No? Los que tienen hijos chiquitos, espérense a lo que viene. Es dificilísimo que un adolescente, y bueno, hasta que un adulto, ¿verdad? Unos ya tenemos más de 40 años y nos cuesta mucho trabajo despertarnos. Cuando llegas y ya párate, despiértate, levántate, arregla tu cuarto, no, él está en el quinto sueño. No hay forma de que lo despiertes. Muchas veces es esa misma imagen que tenemos, ¿sí pusieron acá imágenes de esas? No. Esa misma imagen de una persona adormilada, de una persona en la cual no está dispuesta a pararse. Es más, no quiere que la despierten. Está disfrutando su agradable sueño. Esta imagen quiero que no se salga en la próxima hora de nuestra mente. ¿Por qué? Porque en el diario vivir de la sociedad hay gente que está viviendo así, tal cual, adormecido. Hay personas que se aletargaron. No las despiertas con nada. Con nada se ponen las pilas. Pueden ver que el mundo se está cayendo a su alrededor y no están dispuestos a despertar. Yo le preguntaba a mi esposa, en la recámara de nuestro hijo tiene una pecera y la extensión eléctrica pasa por alrededor de su cama para la lámpara y el filtro y todo eso que tiene una pecera. Y yo le decía, intentando entender esto, le digo, ¿qué pasaría que vieras que tu hijo está bien dormido y que de repente oyes que hace y se empieza a incendiar su cama porque pues, por ahí pasa la extensión y de repente la pecera ya, la tortuga ya empezó a electrocutarse, ¿no? Digo, ¿qué harías? ¿Cómo lo levantarías? Dice, no, pues le grito. Dice, me aviento, párate, despiértate porque te vas a quemar o te vas a electrocutar, ¿no? Esta misma forma en la cual una madre
intentando que a su hijo no le pase nada, por salvarle la vida, por salvar de que salga afectado, esta misma urgencia porque se despierte, es la urgencia que hay hoy en día por la gente que se va yendo directo al infierno. Esta urgencia que debe de tener la iglesia, que debemos de tener los creyentes por la gente que está con los ojos cerrados, aletargada, yéndose en una resbaladilla llena de grasa a gran velocidad y no están dispuestos a despertar. Es más, no quieren que los despierten. Y uno va entendiendo en el transcurso de la vida como creyente que muchas veces no hay nada que hacer. Lo único que tienes que gritarles es: despierta, despierta. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay personas, varones, que están viendo que la situación en casa está mal y no despiertan. Están viendo que hace falta que se pongan las pilas y no despiertan. Hay personas que están viendo que es necesario, urgentemente necesario, que hagas algo y no despiertan. Y así podemos ver en diferentes ámbitos. Los que tienen un negocio, los que tenemos un negocio, hay un momento en la historia de tu negocio en las cuales hay subidas y bajadas, hay picos, y llega alguien y te dice: oye, como que hace falta un cambio, ¿no? Como que hay que hacer algo. Así lo vengo haciendo desde mis padres, mi abuelo así lo hizo. Y no hacen un cambio, no despiertan. Oye, ya llevas 5 divorcios y parece que vas con el 6º. No, Dios no me ha mandado a la indicada. ¿Sí me entienden? Despierta. Oye, ya llevas 5 iglesias. No, Dios no me ha puesto en la que me merezco. ¿No? Así, apliquémoslo a título personal. La gente no está dispuesta a despertar. No está dispuesta a despertar, hermanos. Siempre hay un culpable en otro lado. Y les aseguro que si el niño o si el adolescente se quemara en la cama, lo primero que le diría a su mamá es: pues no me despertaste. Así es. Así somos. Isaías 52 dice: despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. El libro de Isaías es un libro muy largo, en el cual se habla mucha palabra profética de parte de Dios para el profeta que va dirigida a su pueblo, pero siempre pensando en lo que viene, en lo futuro. En estos años que el profeta Isaías ejerció su ministerio, era en los años del reino dividido, el reino de Judá, el reino de Israel. Pero algo que fue pasando, conforme fueron pasando los años, es que los dos reinos, que es un solo pueblo, pero estaba dividido, lo que empezaron a hacer es a hacer lo que ellos consideraban correcto, pero siempre alejados de Dios. Siempre buscando su estabilidad, el yo pienso que así estoy bien, así me gusta, no me digan nada, es lo que soy, es lo que quiero, así voy a caminar, ¿tú quién eres para decirme? Así es como el pueblo de Israel estaba caminando. El problema está que cuando el pueblo de Israel estaba así, él no se daba cuenta que tenía un problema. Cuando una persona
está en un error, está en un problema en su entorno familiar, en su entorno laboral, en el entorno ministerial, y no quiere cambiar, es probable porque no se ha dado cuenta que hay un problema en él. No se ha dado cuenta que está durmiendo. Cuando una persona, cuando a un creyente se le habla palabra de Dios, muchas veces las personas, los creyentes, dicen el amén porque saben que es cierto, pero no están dispuestos a obedecer la palabra. Hay personas que dicen, oye, el Señor aborrece eso, amén, pero no va a pasar nada, ahí se va a quedar. Oye, es necesario que hagas un cambio en tu vida por esto. Ah, sí, no, reconozco que estoy mal. No, sí. No, la verdad sí, tienes toda la razón. Pero no van a cambiar, no van a despertar. El problema, un grave problema, es que esas personas que están aletargadas, que están en stand-by, que están en un proceso de a ver qué pasa, están dirigiéndose a su perdición. Y muchas veces es una perdición eterna. Una persona, un varón, que está viendo que el gas ya se acabó, que está viendo que la despensa está vacía, que está viendo que el recibo de luz ya llegó y lo van a cortar y no trabaja, ¿qué le diría a la mujer? Ponte a hacer algo. Vamos. La estufa no prende sola, necesita gas. La despensa no se va a llenar. ¿Quién la va a llenar? ¿El vecino? Chance y sí. Y hay gente que no está dispuesto a despertar. Si ya me conocías, ¿para qué te casas conmigo? ¿Sí me entiende? No están dispuestos a hacer ese despertar. No hay en la persona esa necesidad por dar el siguiente paso, que es despertar. Porque cuando despiertas te pones las pilas, te pones a hacer lo que es necesario hacer, lo que es necesario que hace una persona que está despierta. Pero hay gente que no. El pueblo de Israel estaba dormido. En el capítulo 51, le recomiendo que lo lea en su casa, el Señor le habla al profeta y le dice, primero el profeta le dice al Señor, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. El profeta le dice al Señor, en este capítulo 51 es una comunicación, es una plática entre Dios y el profeta. Después el profeta le dice al pueblo, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Y en el capítulo 52, en el que estamos leyendo, el Señor le dice a su pueblo, despierta, vístete de poder, oh Sión. El punto está que, ¿a quién le vas a decir despierta? A quien está dormido. No se le puede decir despierta a alguien que está despierto. Cuando se le da la orden de despertar a alguien es porque está dormido. Y por lo regular siempre viene la orden del despertar audible, pero viene con una acción. Y quiero que vayamos a nuestro hijo, a la persona que está dormida y te urge que se despierte. Lo primero que haces es que lo vas a destapar. Yo me acuerdo que mi papá se mojaba así en los fríos de enero, se mojaba las manos, me destapaba, me levantaba la camisa y me ponía la mano en la espalda. Y decía, ya te despertaste. O sea, tienes que hacer algo para que se despierte la persona, porque está dormido. Pasó algo en el siglo XVIII, entre el año 1720 y 1760. Los colonos que venían de Inglaterra hacia Estados Unidos empezaron a tener, a colonizar el territorio norteamericano.
Y ellos, la mayoría protestantes, empezaron a tener este tipo de reuniones, se reunían, empezaron a ejercer, a hacer iglesia en esos años. Conforme se fueron instalando, conforme fueron colonizando, fueron echando a andar sus oficios, las personas, los colonos, empezaron a dejar de congregarse. Los colonos empezaron el zapatero decía, es que, ¿sabes qué? Tengo mucho trabajo, tengo muchísimos zapatos que componer, yo creo que el domingo no voy. ¿Sí? El agricultor, no, pues es que estoy trabajando, tengo que ordenar la tierra, yo creo que no voy. Así en cada uno de los oficios de los hombres que llegaron, empezaron así como que a alejarse de la iglesia. Ante esto, en esas regiones de Estados Unidos, algunos pastores llevaron a cabo un pacto que le nombraron Pacto a Medio Camino. Este pacto a medio camino consistió en que, a ver, hermano, ¿usted por qué no viene? Pues la verdad, hermano, es que a mí me tocó el devocional y como estoy trabajando no me ha dado tiempo, mejor no voy. Y es que a mí me ha tocado, a mí me pusieron a leer la Biblia y la verdad, yo no he tenido ni de leer ni de buscar, porque he tenido mucho trabajo. Mejor no voy. Entonces empezaron a poner pretextos. Este alejamiento de la iglesia, este alejamiento del lugar donde se congregaban, los llevó a una siguiente posición en la cual empezaron a hacer cosas que a Dios no le agrada. El que no era alcohólico empezó a tomar. ¿Por qué? Pues porque me lo merezco, por eso trabajo. Empezaron a fumar, empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Se empezaron a alejar. Algunos líderes y pastores llevaron a cabo este pacto de medio camino, en el cual le decían, a ver, hermano, mire, ¿cuál es el problema con usted? Pues la verdad, hermano, estoy mal. Y pues así, ¿para qué voy? Mire, hermano, usted venga. No importa que esté mal. Nada más no participe en la cena del Señor. Bueno, si usted dice, si mi pastor dice, yo voy. Entonces, resultó que la iglesia estaba llena, pero con gente que estaba dormida. La iglesia estaba llena, pero con gente que no estaba intentando hacer lo correcto, sino solo vengo porque pues el pastor a mí me dijo que yo viniera. Y pues no hay problema. Lo único que no voy a hacer es participar en la cena del Señor. Este tipo de permisividad que hubo en esos años, en el siglo XVIII, derivó a que la iglesia en general se fuera deteriorando espiritualmente, se fuera deteriorando moralmente, hasta caer en un punto que era una iglesia completamente perdida, pero llena. Todas las bancas llenas. ¿Y qué es lo que dicen todos? ¡Qué bueno que vinieron! ¡Amén! Y a la hora de la ofrenda, todos. ¿Y qué es lo que dicen los ministros? El respaldo de Dios, porque está lleno. Pero es porque habían hecho un pacto. ¿Sabes qué? Tú ven, y quiero pensar, eso no dice en la historia, pero yo quiero pensar que cuando los ministros hablaban entre ellos, yo creo que decían, bueno, pues que venga, que se siente, y la semilla se va a sembrar. Aunque no cambie, pero que venga. Aunque esté dormido, pero que esté aquí. ¿Sí me entienden? Conforme fue avanzando, hermanos, se vio que había una iglesia creyente, una iglesia de Cristo, tan alejada del Señor, que temas como la santidad, la obediencia, la purificación, la justificación y todo ese tipo de cosas que hablamos, estaban allá, es más, ni los despiertes, eso no aplica. Y había personas que tenían problemas en su entorno social, en su entorno familiar, en sus cuerpos, ya con vicios, adulterios y cuanta cosa que a Dios le desagrada. Pero pues como se había hecho el pacto de que, pues mira, tú ven, no importa, tú siéntate aquí. Entonces se hizo un problemón. ¿A qué vamos? Ellos tuvieron hábitos que Dios aborrecía.
La iglesia empezó a tener hábitos de vivir en pecado continuo. No estamos diciendo que el creyente no peca, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros inmediatamente te da un aviso. ¿Sabes qué? Lo que hiciste estuvo mal. Y empiezas a recapacitar. Te confronta. La palabra te confronta. Y la siguiente vez que tienes la oportunidad, tal vez de cometer el mismo pecado, ya no lo haces. ¿Por qué? Porque ya fuiste confrontado por la palabra, fuiste confrontado por el Espíritu Santo que mora en ti. Pero cuando las personas empiezan a hacer cosas que Dios aborrece y siguen y siguen y siguen y van avanzando, y no hay nadie que les diga, despierta. No hay nadie, porque no quieren que los despierten. Ellos están bien, mientras no les digan nada. La cuestión está que alguien tiene que gritarles que se despierten. ¿Por qué? Porque se van a quemar. Esta es la gran urgencia que hay. La iglesia estaba dormida, desnuda, estaba en inmoralidad, estaba sucia, atada al pecado. Así estaba la iglesia en estos tiempos, en el siglo XVIII. Hubo dos ministros jóvenes en sus 20s, Theodor Fellinghuysen y Gilbert Tennent. Dice, debido a la frialdad espiritual que había en las iglesias, comenzaron a predicar diferentes temas. Estos dos jóvenes se dieron cuenta del problemón que ya había y ellos empezaron a predicar temas como la conversión genuina, temas como el compromiso real con la fe, un cambio de vida verdadero. Le predicaron a los ministros que los ministros fueran fieles. Le predicaron a los pastores que los pastores obedecieran la palabra. Empezaron a generar un ambiente de pasión por la santidad, pasión por la piedad, pasión por las escrituras, que la iglesia en general abrazara la verdad, que abrazara la escritura, que leyeran la Biblia. Empezó este auge con estos jóvenes. Había gente que no les gustaba. ¿Cómo invitaste a este hermano? Viene y si tú y yo ya habíamos tenido un pacto que esos temas no se tocaban. Aquí apareció en estos mismos años, apareció otro hombre que es más famoso, que se llama Jonathan Edwards. Y él hizo un famoso sermón, usted lo puede buscar, y si quiere yo se lo mando, se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón, él lo basó en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. El versículo 35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. En este versículo de Deuteronomio capítulo 32, el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, ellos lo que hacían como un panfleto, lo repartían, pero cuando llegaba el predicador predicaba de ese sermón, en el cual hablaba de temas como la condición humana, en el cual describía a los seres humanos como pecadores que han ofendido a un Dios santo y justo. Fue uno de los temas que trataba su sermón. Otro tema era la ira de Dios. Manifiesta que Dios es un Dios airado, que odia el pecado y la injusticia. Y la ira de Dios es una respuesta justa y necesaria ante la rebelión humana. Otro de los temas es la debilidad humana. Cómo el ser humano no puede salvarse a sí mismo de la ira de Dios, no hay forma. Otro de los temas es la gracia de Dios. Habla de la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores. Argumenta que la gracia de Dios es la única esperanza para la salvación humana. Los temas que venía tratando. Y concluye el sermón, en hojas son como 4 hojas. La necesidad de correr a Cristo. El único camino para escapar de la ira de Dios y encontrar la salvación es Cristo. Entonces, tanto Fellinghuysen como Tennent como Jonathan Edwards empezaron mover en las diferentes iglesias en las cuales ellos predicaban, en los lugares a donde los invitaban a predicar, hablando la verdad, intentando recuperar a la gente, intentando decirle a los que estaban sentados, despierta, es el momento de despertar, que no te das cuenta que te vas a quemar, no te das cuenta que te vas a perder, es el momento de despertar. Se le hablaba a la iglesia está dormida, pero la iglesia conoce la verdad, y muchas veces la iglesia está dispuesta a no despertar para no obedecer la verdad. Entonces, ¿de qué manera el hombre y la mujer que le dice a la iglesia que despierte, de qué manera le tendrás que decir que se despierte? No vas a poder venir con una forma pasiva y decirle a tu hijo que está acostado en la cama,
Hijo, despierta, hijo. Con amor, despierta. No te va a hacer caso. Es más, ni te va a escuchar. No puedes decirle con pasividad a una persona que está aletargado que se despierte. La esposa que tiene la despensa vacía porque el marido no trabaja, no le dice, mi amor, ya se acabaron los frijoles, búscate un trabajito. ¿Verdad que no le dirías así? ¿Cómo le dirías? No me digan. Así como la iglesia del siglo XVIII y el pueblo escogido de Isaías 52, así como la iglesia del siglo XVIII, que estaba en este aletargamiento, y como el pueblo de Dios que estaban viviendo en impiedad, en inmoralidad, en pecado, muchas veces así está la iglesia actual. Y hay una emergencia, hay una necesidad urgente por decirle a la iglesia, despierta, despierta. Cuando estamos en un entorno de trabajo, alguien en el trabajo arrastra los pies y se dice, este le pide permiso al izquierdo para mover el derecho. ¿Cierto o falso? Y después le dicen, ponte las pilas, despierta, venimos a trabajar. Y las personas, los compañeros dicen, muévete, échate agua en la cara. Es necesario que despierte. Es necesario que se apure, que se acomida por sí mismo a hacer lo que tiene que hacer. Pero no lo hacen. Y uno va identificando en las áreas de trabajo quién siempre llega adormilado, quién llega con el almohadazo, quién ni siquiera se baña. Es parte de la vida social en los trabajos, uno va encontrando. ¿Y qué pasa cuando ese que siempre llega adormilado, con el almohadazo y bañado, qué pasa cuando llega bañado y al 100? Todos dicen, ¿va a llover? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que nunca hace. Pero bueno, hoy lo hizo. Ese es nuestro lenguaje coloquial. Es así como nosotros nos expresamos. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con el hermano? Más allá de la iglesia, no estoy hablando de las 4 paredes aquí y los que estamos acá, sino la iglesia de Cristo, que es la gente, las personas. Tomémoslo a título personal. ¿Estoy dormido o estoy despierto? Y si estoy dormido, hay alguien que me ha dicho, despierta, despierta, despierta. ¿Y cómo he reaccionado a eso? Muchas veces nos llegan a decir, oye, ya es tiempo de que hagas esto, ya es tiempo de que pongas en orden esto, ya es tiempo de que hagas acá, que hagas esto otro. Sí. Pero no está dispuesto a hacerlo. No lo va a hacer. El despierta, despierta de Isaías 52. Despierta, despierta, vístete de poder. Despierta, despierta. Es el momento ya de que te levantes. Es un llamado para alguien que está durmiendo. Es un llamado para alguien que está en el 5º sueño, que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. Pero sabe lo que tiene que hacer en su área moral y en su área espiritual y no lo hace. No está dispuesto a despertar. Le molesta que vengan y le digan que se despierte. ¿Qué, no ves que te vas a ir al infierno? Yo no creo que haya infierno. Yo no creo. Y pues como yo no creo, no me moleste. Y luego, ¿qué va a pasar? Se va a perder. No está dispuesto a hacer un cambio. No está dispuesto a despertar, a cambiar todos los defectos morales que está en su vida. No están dispuestos. Ahora, cuando viene una destrucción moral, la destrucción espiritual comenzó desde hace tiempo y se está desmoronando todo en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a hacer un cambio, no está dispuesto a despertarse. Esta predicación se llama un nuevo despertar.
Este nuevo despertar es un llamado de urgencia para ti y para mí. Es un llamado de urgencia para que nosotros entendamos que ya no es tiempo de estar dormidos, que ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque es necesario que avancemos. ¿Qué es lo que pasa con el padre que le gusta desvelarse viendo la televisión y al otro día se para bien tarde? ¿Qué es lo que va a hacer el hijo? Lo mismo. La cuestión está que al otro día el hijo tiene que ir a la escuela, tiene que alistarse, tiene que desayunar. Pues mejor no voy. ¿Para qué voy? Los trabajos están bien mal pagados. ¿De qué me sirve el título? ¿Sí me entienden? Mejor pongo un negocio de cosas chinas. Ahí gano más. O sea, hermanos, no hay forma muchas veces de que, y la mamá diciéndole, oye, ya, dile a tu hijo que se levante. No me estés molestando, ¿no? Así es. Y eso mismo pasa en la iglesia, eso mismo pasa en la vida del creyente. ¿Cuántas veces hemos tenido el llamado, tal vez de la misma iglesia, de la gente que nos aprecia, de la gente que nos quiere, a través de la consejería, a través de la misma palabra de Dios, a través de una predicación, que hagamos algo que ya es necesario que lo hagamos? O sea, es tiempo de que ya hagas tal cosa y no lo hacemos. Muchas veces ha llegado el llamado, sabes que es tiempo de hacer este cambio ya. O sea, ya ponte las pilas, despiértate y hazlo. No están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos. Las personas no están dispuestas a hacerlo. En las iglesias como tal, como institución, hay un hermano, él pertenecía a un programa respaldado por unas iglesias de Estados Unidos, en las cuales usted apuntaba a su iglesia en ese programa y me parece que en una tómbola sacaban a las iglesias sorteadas para que el recurso se los mandaran a las iglesias. Entonces a mí me platicó este hermano que lo primero, a él lo mandaron con el hermano americano. Entonces dice que le decía, lo primero que vamos a ver es las paredes y la pintura. Después vamos a ver las sillas. Después vamos a ver los baños. Y vamos a vivir una semana en la casa del pastor. O sea, si tú estabas dispuesto a hacer eso, tenías que inscribirte y cuando ellos vinieran, el pastor tenía que tener a estos dos hermanos en su casa una semana. Y porque había salido sorteada. Y ya depende del criterio de ellos dos, era si les daban el recurso o no. Eso es, en el estado de Puebla lo hacen más, es donde más lo han hecho. Entonces me dice este hermano, dice, no, dice, había hermanos que tenían 10 hijos. Dice, y la verdad, dice, pues, o sea, mira, toda la ayuda que les demos no les va a alcanzar. Y yo me quedé, bueno, y luego, dice, no les daban el recurso. Dice, no, o sea, dice, no les va a alcanzar, o sea, no hay forma. Y dice, hay otros lugares, dice, estás una semana ahí, ves que sí llega gente. Y no, dice, ni una pintadita en una pared y las bancas todas rotas. Dice, eso significa que ha habido mala administración. Aunque hayan salido sorteados, no les damos el recurso. Dice, otros te das cuenta que están batallando y sí, dices más, hasta el hermano americano hasta habla, ¿saben qué? Necesito el doble del recurso. ¿Por qué? Porque es necesario para la iglesia. Dice, el gran problema es que había hermanos que cuando les decían, hermano, mire, estamos viendo si les autorizamos el recurso porque pues yo veo que usted esto, que usted esto otro, que usted así, asá, y en cuanto al tema que ellos tienen un plan, cómo lo califican. Y dice, y hay hermanos que no están dispuestos a hacer un cambio y se molestaban cuando les marcaban, ¿sabe qué, hermano? Yo vi esto, si hace usted estos cambios, le damos el recurso. Dice, y había hermanos que no estaban dispuestos a hacer un cambio. Y decía él, no, pues no se los iban a dar. O sea, no iba a venir lo que ellos querían. Y se molestaban. Y muchas veces
El creyente, así somos. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para que las cosas marchen bien. Pero cuando viene alguien y te dice, y la primera persona que va a venir es tu esposa o tu esposo, y te va a decir, el más cercano a ti, tus hijos, es que está pasando esto porque tú sabes que estás haciendo mal esto. Y la primera manifestación es enojo. ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser que me diga? Y la segunda es me alejo. ¿Para qué? Para que no me sigan diciendo. Pero en lugar de que despiertes y de que hagas lo correcto o de que hagamos lo correcto, se manifiesta el enojo, el alejamiento y la persona sigue dormida. Ese es el problema, que no quiere verdaderamente entrar en este cambio. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, le dijo el Señor a su pueblo. Hay personas profundamente dormidos. Y muchas personas en el contexto actual, en nuestra sociedad, están dormidos en sus mentiras, en engaños, en murmuración, en pecados secretos, en avaricia, en enojos, en incredulidad, en inmoralidades. Algunos otros están medios adormilados en sus pecados, levemente preocupados. Ahí, sí, estoy mal, pero no sé, ahí luego veo. Otros están inquietos, así como que la persona que ya se despertó, ya abrió los ojos, pero no está dispuesto a levantarse de la cama. No están bastante despiertos para hacer cambios, porque no se han levantado. Las personas no quieren que los despierten. ¿Qué pasaría que alguien, hermanos, viniera y nos dijera a la Iglesia Bíblica del Valle, hermanos, ustedes necesitan, ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes? Que haya más congregantes, que la iglesia crezca, que los ministros estén más capacitados, más preparación, más recursos. Y todos diríamos, sí, amén, que eso queremos. Y que nos digan, bueno, tienen que cambiar estos 10 puntos. Y que nosotros digamos, no, que vamos a estar cambiando, pues si él apenas vino y nos está diciendo. No, yo creo que mejor vamos a darle las gracias. Entonces, cuando pasen 5 años y la persona diga, ¿y sí hicieron los cambios? No, ¿y cómo están? Peor. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando a una persona se le pregunta, oye, ¿hiciste lo que te recomendé? Si usted ha dado consejería en algún momento, hermano, y no necesariamente, todos somos consejeros. Usted le puede dar un consejo a alguien, a un hermano, a un familiar, a alguien muy cercano. Y si la persona viene y le dice, fíjate que tengo tal problema, y usted le da algo fácil, algo sencillo, ¿no? ¿A quién se le ha acercado a alguien y te dice, fíjate que ando bien cansado, y luego tengo bastante sueño y me duele la cabeza? ¿Pero qué? ¿Cómo te sientes? Pues así, no sé, luego no tengo ganas de nada. ¿Cuál es el consejo automático que alguien le da? Así, muy simple. ¿Ya te vitaminaste? Es algo por default. Vitamínate y hasta le das, hasta nos volvemos médicos, ¿no? Pues yo te recomiendo tal o tal, y que las naturistas, ¿no? Entonces, pasa un año, ¿no? O 6 meses. Oye, ¿cómo has estado? No, pues ves que te platiqué la otra vez que pues, ando así. ¿Y qué le preguntas? ¿Y te tomaste las vitaminas? ¿Y qué te dicen? No. Así es. Cuando una persona viene y manifiesta su dolencia, y el consejero, el hermano, el amigo, el pastor, el líder, el anciano, viene y le dice, deberías de hacer esto. Sí. Y se va, y cuando le vuelves a preguntar, no lo hizo. Entonces no quiere hacer un cambio, no quiere poner nada de su parte para cambiar. Esa es una realidad. Es una gran realidad. Vamos a ir a Efesios. Capítulo 5. Hay una versión, los que traen su teléfono, hay una versión que se llama Nueva Biblia Viva. En esa versión la voy a leer, Efesios capítulo 5. El hombre que está moralmente dormido también lo está espiritualmente. La persona que tiene problemas morales, problemas en los cuales no está dispuesto a dar el siguiente paso,
problemas en los que de él depende hacer un cambio y no está dispuesto a despertar, también está así en ese mismo nivel espiritualmente. No hay forma, no hay forma. No hay forma de que alguien, de que un hombre, de que una persona tenga una nube de problemas, una lluvia, una tempestad de problemas en su casa, pero en su casa y espiritualmente sea un siervo de Dios intachable. Eso no existe. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio empieza en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque los cambios deben de empezar en casa. Y de lo que haces en casa, vienes y manifiestas aquí en la iglesia ante los hermanos, entre los hermanos. No puede haber una persona que todos digan en su casa, es que no cambia y no cambia y no cambia, pero en la iglesia él es un ejemplo a seguir. Eso no existe. Solo se está engañando a sí mismo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, en la nueva Biblia Viva, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios. Que entre ustedes ni siquiera se mencionen pecados sexuales o cualquier forma de impureza o de avaricia. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Muchas veces, ¿qué es lo que en el entorno laboral? Porque en el entorno familiar no lo vas a estar hablando. En el entorno laboral o en el entorno estudiantil, cuando se te olvida que eres creyente, cuando se te olvida que están los hermanos, cuando se te olvida que debes de guardar un testimonio, empiezas a hablar de cosas que no son correctas y que a Dios no le agradan, o empezamos a hablar de cosas que a Dios no le agradan. Dice que entre ustedes ni siquiera se mencionen pecados sexuales. ¿Qué es un pecado sexual? Todo lo que Dios aborrece en cuanto al vínculo sexual de una pareja. Entonces, ¿cómo tú eres creyente, vas a la iglesia e incluso estás hablando de esas cosas y todavía hasta te ríes, ¿no? O nos reímos? Lo peor está que todavía lo hacemos, o lo hacen. Y va avanzando. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Versículo 4. No digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Y muchas veces el creyente que sabe que no debería de hablar así, desarrolla un lenguaje y te vas acostumbrando. Una vez decía un hermano que él estuvo viendo esta serie, una serie española de que se robaban un banco, ¿no se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama. De una casa de moneda, no me acuerdo cómo se llama, pero era una serie española. Anda, casa de papel. Y el hermano nos estaba diciendo, porque él se chutó todos los capítulos y se sabía los personajes y todo. Y un día nos dice, ¿sabes qué? Dice, estoy pensando en dejar de verla. ¿Por qué? Y mencionó palabras así, de las palabras que mencionan en la serie. Pues uno sabe que son groserías, pero dice él, tanto la veo que ya se me han salido varias. O sea, se me han salido varias en mi diario día. Y si tengo miedo de que un día se me salga una en el púlpito. O sea, tú puedes decir, pues es una serie. Pero hay cosas que tanto te involucras con lo que estamos viendo, tanto nos involucramos con el hermano, con el amigo, ¿sí? Con tus camaradas, que es un ambiente hostil ante el Señor, que va a llegar el momento en que es probable que estemos acá y nos digan, ¿qué dijo? Y hermanos, no estamos tan lejos. Yo he escuchado gente que se le han salido en el púlpito. Y si algo se te sale, es porque estás acostumbrado y está en tu diario hablar. Dice, no digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar. En vez de actuar así, sean agradecidos. Lo que escuchaba yo a una persona, estaban en un podcast, y él decía que él entró en una disciplina personal para no decir groserías. Y él decía, cada vez que yo iba a hablar algo, y es una grosería de lenguaje coloquial,
Dice, yo me acordaba y dice, tengo que aprender a decir otra palabra. Y él lo decía como ejercicio, ¿no? Dice, hagan ese ejercicio. Dice, mi léxico creció. Dice, también va con toda la ofensa, pero no es grosería, ¿no? Él hacía la broma, ¿no? Muchas veces, hermano, podemos utilizar otro tipo de palabras, no acorrientarnos. ¿Por qué? Porque caemos igual a los de allá afuera. Versículo 5, sepan esto. Jamás tendrá parte en el pueblo de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro. Y dice, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados. ¿Por qué? Porque va a haber un momento, no, tú no te preocupes, tú no pasa nada. Sí, dice, no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. Versículo 7, no se hagan cómplices de esa clase de personas. Versículo 8, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Cuando esa luz brilla, produce bondad, justicia y verdad. Traten siempre de saber qué es lo que agrada al Señor. No participen en las acciones malas de los que viven en oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso dice en el versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. No sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5 del 1 al 17. Nueva Biblia viva. Despiértate tú que duermes. Pero después dice algo, levántate de entre los muertos. Si alguien está dormido, tenemos la noción cómo despertarlo. La cuestión está que la Biblia dice que el pecador está muerto. La Biblia dice que el pecador está muerto. ¿Cómo se puede despertar a un muerto? Levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Cómo vas a despertar a alguien que está muerto? Se puede despertar a alguien muerto en sus pecados. La única forma en la que hay de despertar a alguien de ese letargo espiritual y moral que lo está dirigiendo hacia la muerte es Cristo. La única forma. No hay otra forma. No hay otra estrategia, no hay otro camino, no hay otra circunstancia en la cual en esta tierra podamos decir de esta manera puede hacer un cambio. No va a hacer ese cambio más que a través de Cristo. Y la persona va a ser despertada por Cristo a través de su palabra y alumbrada cuando verdaderamente empiece a hacer cambios en su vida. Porque puede ser que alguien diga, sí, yo escucho, yo sé, hablan bien bonito y todo, pero sigue dormido. No quiere que lo despierten. Sigue aletargado, sigue durmiendo moralmente y espiritualmente. Muchas veces ya nadie se atreve a despertarlos porque causa molestia. Nadie quiere que los despierten. Sabes que ya ni le digas, se va a molestar. Pero siempre hay un momento, una oportunidad en que alguien que ama a Dios le va a decir al otro, despierta, despierta. Es el momento de despertar. Dice Isaías 50, y quiero que observe el capítulo 52. Despierta, despierta. Es porque está dormido. Vístete de poder, oh Sión. ¿A quién le dices vístete? A alguien que está desnudo. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. ¿A quién le dices que se quite el polvo? A quien está sucio. Entonces estamos en el contexto de que estamos viendo que está dormido, desnudo, sucio. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados.
Hermanos, si alguno está dormido, es el momento de despertar. Es el momento de hacer un cambio radical, verdadero. Si a través de ese letargo, de ese adormecimiento, quedaste desnudo y se expusieron tus pecados, el que te cubre es Cristo. Si en ese letargo en el cual estuviste dormido, desnudo y te ensuciaste, el que te lava es Cristo. Él es el que hace la obra completa. La cuestión está que cuando este mensaje se le habla a la iglesia ya sabe de lo que se le está hablando. No es un mensaje para inconversos, es un mensaje para creyentes. Tú ya sabes que Cristo te limpió, tú ya sabes que Cristo cubrió tu desnudez, tú ya sabes que Cristo te levantó, te despertó de la muerte. ¿Por qué sigues en el versículo 3? En el versículo, la segunda parte del versículo 2 y en el versículo 3 dice: suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Cuántos esclavos pueden por sí mismos quitarse las ataduras? Ninguno. Pero si usted analiza, cuando el Señor le dice, quita esas ataduras de tu cuello, o sea, las cadenas ya están rotas, ¿qué haces con las cadenas puestas? Cristo ya las rompió. ¿Qué haces todavía acostado, desnudo, sucio y todavía con las cadenas puestas, manifestando muerte, cuando tú debes de estar manifestando vida? ¿Por qué sigues así? Dice: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar al final del capítulo 52 y el versículo 53, uno de los capítulos más famosos que hablan de Jesús, en Isaías. Hoy te invito a reflexionar. Es momento de despertar. A.W. Tozer escribió en un libro, dice lo siguiente, anoté lo que él puso: a menos que despertemos de nuestro letargo espiritual, esta generación de cristianos corre más peligro de abandonar la fe que cualquier generación previa. Ruego que todos aquellos que estamos despiertos hoy cumplamos con nuestro deber y nuestro privilegio y nuestro derecho bajo la gracia, que es ser llenos del Espíritu Santo, de modo que nos levantemos, brillemos y dejemos que nuestra luz resplandezca en el mundo. Y termina: es hora de despertar. Hoy te digo, hermano, es hora de despertar. Cada vez que veas despierta, despierta, es para los que están dormidos. Y si muchas veces en algún momento tú dices, pues es que me he estado esforzando, pues entonces sigue avanzando. ¿Por qué? Para atrás ni para tomar carrera. Hay que estar despiertos, hay que seguir avanzando. El Señor se manifestará conforme a su voluntad en su iglesia, con gente que esté despierta, no con gente que esté dormida, con gente que obedezca, que esté dispuesta a hacer cambios, que esté dispuesta a caminar en este peregrinaje que fácil no es, pero es un peregrinaje en el cual vamos a estar avanzando, avanzando, avanzando. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo haga la obra completa en medio de su pueblo. Si alguno de nosotros consideramos que hemos estado durmiendo, es el momento hoy de despertar. Si alguno de nosotros, a título personal, estamos pensando que he estado así como que somnoliento y no le quiero hacer caso a las cosas malas que estoy haciendo, a los pecados ocultos que tengo, es el momento de despertar. Es el momento de dejar de engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno están abiertas y es una resbaladilla llena de grasa que vienen y entran miles y millones al día. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir en gloria junto a nuestro Señor por toda la eternidad, pero tenemos que despertar. Pónganse de pie, hermanos.
Si tú conoces a alguien que está durmiendo, si tú conoces a alguien que está en este proceso de letargo en el cual lo más pronto que hay en su historia es la perdición eterna, y esta persona conoce la verdad, te estoy hablando de alguien que conoce la verdad, de un creyente, de alguien que sabe de lo que le estamos hablando. Hermano, no te muerdas la lengua. Dile que se despierte. Dile que se despierte. Demuéstrale el amor que tienes, advirtiéndole que es el momento de despertar, que es el momento de dejar lo que está haciendo. Y si alguno de nosotros reconocemos que hay cosas que prefiero seguir dormido, que no me despierten, que no me molesten, y si viene alguien y te dice, despiértate, despierta, es Dios hablándote, dándote una oportunidad en tu historia de cambiar tu futuro para siempre, de cambiar la muerte por vida, de cambiar la historia de tu vida para gloria de Dios. No ser parte de los porcentajes, de las estadísticas, sino pertenecer al pueblo escogido de Dios. Creyentes y no creyentes, gente que ha simpatizado con el Evangelio, gente que ha buscado, pero no termina de embonarle. Es el momento de cambiar. Estamos empezando un año que los propósitos que se pidieron hace una semana se empiecen a ver realizados desde los primeros días, que los empecemos a ver. ¿Cuántas veces en la casa hay algo que no está bien, pero que de nosotros depende cambiarlo? Hay una gotera en una lámina, ¿cuándo la vas a tapar? La lámina ya hasta se pudrió, mejor compro otra, ¿va? Sí, pero duró 10 años ahí la gotera. Oye, ¿cuándo hay que mover este sillón de este lado? Luego lo hago. Esa es la manifestación del letargo en las personas. Lo manifiestas en tu casa. Eso lo manifestamos. Es el momento de cambiar, es el momento de despertar. Una persona despierta es la que hace, porque está despierta, tiene la energía para hacer los cambios. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el que nos motiva a avanzar, a avanzar. ¿Por qué? Porque es parte de la deidad y esa la tenemos en nosotros. Abracémoslo y, alumbrados por su palabra, lo vamos a ver hecho una realidad. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos vuelves a hablar de la necesidad que hay de la gente que tú amas de despertar. Muchos, Señor, están en un proceso mental de que no quieren cambiar. Pase lo que pase, no van a hacer un cambio. Y la gente más cercana que los rodea ya ni siquiera les recuerdan que están dormidos y que se van a perder. Ayúdanos como iglesia, como hijos tuyos, como ministros tuyos, a tener esas agallas, ese valor, para levantarnos y decirles, despiértate, despiértate, te vas a quemar. Ya no sigas dormido, haz un cambio en tu persona. Haz un cambio en tu familia. Personas que han tenido ministerios prometedores y por no aceptar cambios se han ido al caño. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros somos parte de las estadísticas de personas que no hacemos lo que tú mandas en tu palabra. Perdónanos.
Señor, que cuando cerremos este año 25, hayamos tomado nota con gozo de que despertamos para hacer cambios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, estas hermosas familias, Señor, que han buscado tu rostro, que forman parte de este rebaño, que formamos parte de este rebaño. En este año que empieza, Señor, ayúdanos y guíanos en tu verdad. Ayúdanos a caminar firmes, fortalecidos por ti. Sin miedo, Señor, a lo que venga. Poniendo la confianza en ti. La salud, tú nos la das. El trabajo, tú eres nuestro proveedor. Y cada una de las cosas que la sociedad actual sufre, la seguridad, tú eres nuestro protector. Cada una de esas cosas que la sociedad padece, economía, salud y seguridad, nosotros estamos seguros en ti. Vives tú en cuya presencia estamos, que nos has guardado y nos seguirás guardando. Que has demostrado, Señor, tu protección hacia cada uno de nosotros. Has demostrado tu provisión, tu amor, tu luz en cada uno de nosotros. Nos has dado más de lo que merecemos. Aún lo que no te pedimos nos lo has dado. Gracias, Señor, por permitirnos iniciar un año más. Por permitirnos estar como familia, como hermanos. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, guiados por tu verdad. Así como el niño se abraza de las piernas de su madre, que nosotros corramos y nos abracemos de tu manto. Te doy gracias, Señor. Porque es un gozo servirte. Porque cada uno de los integrantes de este rebaño, tú los has escogido y los has apartado para ti. Te doy gracias, oh Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra en este lugar, que tú lo apartaste para tu gloria y para tu servicio. Te damos gracias. Amén.